Viernes, 26 de abril de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 202-8654. Tipo, aislada. Acto de autoridad. No tiene este carácter la negativa de una institución bancaria para la apertura de una cuenta. Hechos. Ante un juez de distrito narró la parte quejosa, en su demanda de amparo, haberse presentado en una institución bancaria a solicitar la apertura de una cuenta, negándose dicha institución a hacerlo, por lo que reclamaba esa negativa. El juez de distrito desechó la demanda por estimar que no estaba en presencia de un acto de autoridad. Inconforme, el quejoso interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: la negativa de una institución bancaria a proceder a la apertura de una cuenta no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del amparo. Justificación: en general, el carácter de autoridad deriva de que se cuente con potestad para imponerse a los demás y hacerse obedecer dentro de los límites legales preestablecidos. En ese sentido, la negativa a celebrar un contrato relacionado con los servicios que presta una institución bancaria es explicable conforme al principio de la autonomía de la voluntad, que comprende el de libertad contractual y que permite contratar o abstenerse de hacerlo, no así porque cuente esa institución con una potestad para imponerse, como lo haría una autoridad en una relación de supra a subordinación. Así, por más que dicha negativa pueda calificarse de unilateral, no por ello cabe asimilarla a los actos de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a estos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. La violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede en el caso, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades. Una violación de esa clase, ya sea a un contrato o a las normas que regulen su celebración o desarrollo debe, en su caso, ser enmendada por las autoridades del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 12. Registro digital, 202-8658. Tipo, jurisprudencia. Audiencia de juicio oral. Para que se conceda el amparo por no reanudarse a más tardar al 11º día después de que se ordenó su suspensión, es necesario que esa violación procesal afecte las defensas de la persona quejosa y trascienda al resultado del fallo. Hechos: al conocer de diversos juicios de amparo directo contra la sentencia de apelación dictada en un proceso penal de corte acusatorio y adversarial, se advirtió que las audiencias de debate que conforman el juicio no se reanudaron a más tardar al 11º día después de que se ordenó su suspensión. Por tanto, no se desarrollaron en los plazos previstos en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho que la audiencia de debate no se reanude a más tardar al 11º día después de que se ordenó su suspensión, si bien actualiza una violación a las normas que rigen el procedimiento, no conduce de manera automática a conceder el amparo, ya que para ello es necesario que afecte las defensas de la persona quejosa y trascienda al resultado del fallo. Justificación: toda violación procesal, para que pueda ser motivo de concesión del amparo, debe trascender al resultado del fallo, como lo disponen los artículos 107, fracción 3, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17, tercer párrafo, constitucional, abona al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, pues se debe tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 1/2020 y 167/2020, de las que derivaron las tesis de jurisprudencia 1A/J 62/2020, décima, y 1A/J 6/2021, decimoprimera, respectivamente, estableció que sólo las infracciones procedimentales que trasciendan al sentido de la sentencia reclamada, en perjuicio de quien se agravie, son susceptibles de generar la protección constitucional. Por tanto, en atención al precepto constitucional mencionado y a la luz de los precedentes indicados,
en los cuales se establece que para ordenar la reposición de un procedimiento debe determinarse si las violaciones procesales vulneraron los derechos de los justiciables y trascendieron al fallo definitivo. Se concluye que aun cuando se actualice la violación procesal consistente en no reanudar la audiencia de juicio oral a más tardar al 1º día después de que se ordenó su suspensión, por vulnerarse el principio de concentración, si no trasciende al resultado del fallo ni afecta a las defensas de la persona quejosa, no procede conceder el amparo. El criterio adoptado no inobserva las tesis de jurisprudencia PR, PCN. J/17P, 11ª, y PR, PCN. J/18P, 11ª, del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, pues si bien ese órgano jurisdiccional concluyó que se actualizaba una violación a los principios de inmediación, concentración y continuidad del sistema penal acusatorio, cuando, la continuación de las audiencias no se desarrolle dentro de los 10 días naturales previstos en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Basta que entre una y otra audiencia no se reanude al 11º día. Y 3. Ello constituye una violación procesal. Lo cierto es que de las ejecutorias que dieron origen a esos criterios se advierte que no fue materia de la decisión la afectación a las defensas del quejoso y su trascendencia al resultado del fallo, por lo que con fundamento en el inciso A, fracción 3, del artículo 107 de la Constitución Federal, ello habrá de analizarse y determinarse caso por caso. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 3 de 12. Registro digital, 202-8659. Tipo, jurisprudencia. Autoridad responsable para efectos del amparo indirecto. Los ayuntamientos tienen ese carácter cuando se impugna por vicios propios su participación en la aprobación de un precepto constitucional local. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo indirecto cuando se impugna un precepto constitucional local. Mientras que uno determinó que no se les debe reconocer ese carácter porque no participan en la creación o modificación de la norma cuestionada, sino únicamente en su aprobación. El otro consideró que su llamamiento a juicio es necesario porque la aprobación que llevan a cabo de la norma adicionada o reformada por el Congreso local forma parte del proceso legislativo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos del amparo indirecto, los ayuntamientos tienen el carácter de autoridad responsable cuando se impugna una disposición de la Constitución local cuya validez requiere de su aprobación, únicamente cuando el acto que se les atribuye se impugna por vicios propios. Justificación, conforme a los artículos 5, fracción 2, y 108, fracción 3, de la Ley de Amparo, tratándose de normas generales, tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto las que participaron en su discusión, aprobación y promulgación. Sin embargo, dado que la intervención de los ayuntamientos, por regla general, se constriñe a aprobar las reformas y adiciones previamente discutidas y autorizadas por el Congreso local, sin posibilidad de modificarlas o emitir opinión que deba ser considerada previo a la emisión de la declaratoria correspondiente, tienen el carácter de autoridad responsable únicamente cuando se reclama por vicios propios el acto que se les atribuye, debiéndose entender que solo se deben emplazar a juicio aquellos respecto de los que se reprochan tales vicios. Esto es relevante por el elevado número de municipios en que se dividen algunas entidades federativas, pues el llamamiento a juicio de las citadas autoridades puede resultar tan oneroso como infructuoso. Segunda sala. 4 de 12. Registro digital, 202-8661. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del amparo directo contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que resolvió sobre la acción de reinstalación por un defensor público. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Hechos. Un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo declaró su incompetencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo directo promovida por un defensor público de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, contra el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje local, porque se trataba de un trabajador de confianza y que el servicio prestado se regulaba por la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, abrogada, por lo que su conocimiento correspondía a un órgano en materia administrativa.
el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa no aceptó la competencia declinada, porque el amparo directo fue promovido contra un tribunal local y un acto de naturaleza laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer del amparo directo promovido por un defensor público contra el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados. Debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados. Para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 38, fracción, inciso D, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer del amparo directo promovido por un defensor público contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se surte en favor del órgano especializado en materia de trabajo, pues tanto el acto reclamado como la autoridad responsable son de naturaleza laboral. Para definir la naturaleza del acto reclamado no debe considerarse la calidad de confianza del puesto desempeñado por el quejoso, ya que el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia P/J 83/98, de rubro, competencia por materia. Se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes. Estableció que en los conflictos competenciales debe prescindirse del estudio de la relación jurídica sustancial que vincula al actor y al demandado, al tratarse de una cuestión relativa al fondo del asunto. La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado que reclama su reinstalación en el puesto que desempeñaba, no determina que la naturaleza del acto reclamado es administrativa, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en el artículo 123, apartado B, fracción 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que conforme a los artículos 4 y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Tribunal de Arbitraje es competente para conocer de los conflictos individuales suscitados entre alguno de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores, entre los cuales se ubican los de confianza, sin que se encuentren comprendidos en alguna de las excepciones previstas por el artículo 123, apartado B, fracción 13, constitucional, por lo que deben considerarse regidos por la norma laboral. No es obstáculo que los trabajadores de confianza carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues la competencia del órgano jurisdiccional es una cuestión diversa a los derechos que el mencionado apartado B les otorga. Tampoco puede considerarse que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, porque la prestación del servicio de la Defensoría Pública en esa entidad se encontraba regulada en la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, abrogada, la cual establecía un capítulo de responsabilidades administrativas, pues en la demanda laboral de origen, se adujo que el motivo de la baja se debió a la pérdida de la confianza, aspecto que no constituye un elemento para determinar que la naturaleza del acto reclamado sea administrativa. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 12. Registro digital, 202-8662. Tipo, aislada. Conflicto competencial. Es inexistente cuando la declinación obedece a que el Tribunal Colegiado de Circuito fue señalado como autoridad responsable por haber dictado la resolución reclamada. Hechos. Un tribunal colegiado de circuito estimó carecer de competencia para conocer de un amparo directo al habérsele señalado como autoridad responsable de emitir la sentencia reclamada. Un diverso tribunal colegiado de circuito rechazó la competencia declinada en atención a que consideró que no se actualizaba lo previsto en la tesis aislada primera, LX/2019, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la que, en principio, no basta con identificar como autoridad responsable a un tribunal colegiado para que se declare incompetente, sino que, además, debe constar que el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario federal o, por lo menos, de uno diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Criterio jurídico.
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente el conflicto competencial planteado por un tribunal colegiado de circuito respecto de un juicio de amparo en el cual el acto reclamado es una sentencia de amparo dictada por el propio declinante. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial noviembre de 2019, del que derivó la tesis aislada primera /2019, décima. Destacó la necesidad de privilegiar el principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional para evitar conflictos competenciales cuyo trámite dilata injustificadamente la resolución de los juicios principales. Así, es inexistente el conflicto competencial planteado por un tribunal colegiado de circuito respecto de un juicio de amparo en el cual se le señala como autoridad responsable y el acto reclamado es una sentencia de amparo del propio declinante. Por tanto, en atención al principio de justicia pronta, ese órgano debe desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 12. Registro Digital, 202-8664. Tipo: aislada. Cumplimiento de sentencias de amparo. Cuando se condene al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes del corte y no argumentarse su imposibilidad por una falla en la instalación atribuible al usuario. Hechos: se concedió amparo para que se dejara sin efectos el corte del suministro de energía eléctrica reclamado y se restableciera el servicio. Como las autoridades responsables adujeron la imposibilidad de reinstalar el fluido eléctrico debido a que la persona quejosa debía llevar a cabo mejoras en su instalación y ésta se comprometió a realizarlas, la persona juzgadora la requirió para que informara la fecha y hora en que acudirían las autoridades a restablecer el servicio y, al no haberlo hecho, decretó la imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para dar cumplimiento a las sentencias de amparo cuando se condene al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes del corte y no argumentarse su imposibilidad por una falla en la instalación atribuible al usuario. Justificación: en relación con el contenido y alcance del derecho fundamental a la protección de los intereses del consumidor, reconocido por el artículo 28, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que su objeto es contrarrestar las diferencias asimétricas que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo, y procurar que en las relaciones entre consumidores y proveedores exista equidad, transparencia y seguridad jurídica. Por tanto, si a la persona quejosa se le proporcionó el servicio de energía eléctrica hasta antes del corte ilegal, cuenta con la presunción de que las fallas que, se dice, impiden restablecerlo no le son atribuibles, y de que lo referido por las autoridades responsables constituyen meros obstáculos en el debido cumplimiento de la sentencia, en atención al principio pro consumidor o favor de bilis, por tratarse de una relación asimétrica entre la consumidora y las empresas prestadoras del servicio eléctrico. De ahí que no existe imposibilidad real, material y jurídica para cumplir el fallo protector. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 12. Registro Digital, 202-8667. Tipo: aislada. Familia ensamblada. Sus integrantes tienen legitimación para promover amparo contra los actos que afecten su núcleo familiar. Hechos: una familia se conformó por una mujer, sus 2 hijas y el esposo, quien es progenitor solo de una de ellas. El padre biológico de la otra niña demandó: a. la restitución inmediata de su hija, b. la guarda y custodia provisional, en su momento, la definitiva, y c. la suspensión provisional de las convivencias entre su hija y su progenitora, por existir indicios de maltrato infantil por parte del esposo de esta. Dicha solicitud se acordó favorablemente. Inconforme, el cónyuge de la madre promovió amparo indirecto, el cual se sobreseyó al considerar la persona juzgadora que los actos reclamados únicamente afectan a su esposa, pues él no guarda ningún tipo de relación o vínculo con la niña tercera interesada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los integrantes de una familia ensamblada tienen legitimación para promover amparo contra los actos que afecten su núcleo familiar. Justificación: los artículos 4, párrafo 1,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen la protección de la familia como un derecho humano. En la sociedad actual existe una gran cantidad de vínculos afectivos y de solidaridad, distintos de los que originan las consideradas familias normales, entendidas como aquellas conformadas por papá, mamá e hijos. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer del caso Atala Rifo y Niñas vs. Chile, determinó que en la citada convención no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, por lo que no protege solo un modelo tradicional. En ese sentido, que diversos órganos de derechos humanos han indicado que éste puede variar. Así, consideró que la imposición de un concepto único de familia debe analizarse como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11, numeral 2, de la propia Convención, así como por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz de su artículo 17, numeral 1. Ahora, una familia ensamblada es una estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o relación previa. Entonces, las familias ensambladas, así como cualquier otro tipo de familia, merecen una protección constitucional y convencional. De ahí que cualquier actividad en perjuicio de su disolución constituye un atentado directo al derecho a la vida privada y a la familia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 202-8669. Tipo, jurisprudencia. Incidente de nulidad de notificaciones en amparo directo. Es improcedente cuando se promueve después de dictada la sentencia definitiva, contra el emplazamiento a la parte tercera interesada, artículo 68 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones promovido después de dictada la sentencia definitiva, contra el emplazamiento a la parte tercera interesada en el amparo directo, pues mientras uno de ellos consideró que era procedente, los diversos establecieron que era improcedente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido después de dictada la sentencia definitiva, contra el emplazamiento realizado a la parte tercera interesada en el amparo directo. Justificación. El artículo 68 de la Ley de Amparo establece que el incidente de nulidad de notificaciones podrá promoverse, 1. Antes del dictado de la sentencia definitiva, cuando se trate de las notificaciones practicadas en el juicio, y 2. Después de emitido ese fallo, únicamente respecto de las notificaciones practicadas con posterioridad. Esto es congruente con las directrices que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido respecto al citado medio de impugnación, relativas a que no es jurídicamente posible dejar insubsistente una sentencia, a través de un incidente de nulidad de notificaciones, y que debe respetarse el principio de cosa juzgada, así como la firmeza que corresponde a una ejecutoria. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 12. Registro Digital, 202-8677. Tipo, aislada. Recusación en el sistema penal acusatorio. Es improcedente el amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declara improcedente la planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento. Hechos. Se desechó de plano la demanda de amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declaró improcedente la recusación planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento, al estimar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción v, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al no ser un acto de imposible reparación, ya que solo afecta derechos procesales de la persona quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declara improcedente la recusación planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento. Justificación. Conforme al artículo 107, fracción v, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación.
entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La resolución que declara improcedente una recusación en la etapa de juicio oral. Respecto del juez de la causa, no se ubica en esa hipótesis, ya que únicamente tiene como consecuencia que el juez respecto de quien se haya promovido la recusación, continúe conociendo del asunto, lo cual solo es susceptible de incidir en derechos adjetivos o procesales, pero de obtener un resultado favorable, sus efectos o consecuencias no habrán de materializarse y, por ende, no generarán afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona quejosa o a su esfera jurídica, en tanto que si la sentencia resulta desfavorable, podrá reclamarla en el amparo directo, en términos de los artículos 170, fracción 171 y 173, apartado B, fracciones 15 y 19, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación procesal esa circunstancia, lo que incluso encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1A/J. 74/2018, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo, violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio. No son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral, que establece la preclusividad de etapas del sistema procesal acusatorio y, por ende, el hecho de que en amparo directo solo pueden atenderse violaciones procesales ocurridas a partir de la etapa de juicio oral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 10 de 12. Registro Digital, 2028683. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. Si el billete de depósito exhibido con motivo de su concesión contiene datos suficientes que permiten vincularlo con el expediente correspondiente, es apto para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Hechos. En el incidente de suspensión en amparo se exhibió la garantía exigida para que surtiera efectos la suspensión definitiva contra la imposición de una multa fiscal. La persona juzgadora no tuvo por cumplido ese requisito de efectividad, porque el billete de depósito exhibido no fue requisitado de forma completa, al no contener el concepto del depósito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el billete de depósito exhibido con motivo de la concesión de la suspensión en amparo contiene datos suficientes que permiten vincularlo con el expediente correspondiente, es apto para considerar satisfecha la garantía a que se condicionó la efectividad de la medida cautelar. Justificación. El artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, pro actione, por lo que los órganos jurisdiccionales están obligados a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, con miras a lograr una tutela judicial efectiva. Obligación jurisdiccional que implica un cambio en la mentalidad para que en el despacho de los asuntos se opte por el estudio que haga efectiva la aplicación del derecho sustancial, de modo que se privilegie una solución a las cuestiones que se planteen en el juicio, en aras de una impartición de justicia que salve formalidades innecesarias, siempre que con ese actuar no se afecten la igualdad entre las partes y el debido proceso ni se acarree perjuicio alguno. En ese contexto, la falta del dato relativo al concepto por el cual se expide un billete de depósito, no impide considerarlo apto para garantizar la efectividad de la suspensión en amparo, si contiene datos suficientes que permiten vincularlo con el expediente en que se requirió, máxime cuando el promovente manifestó expresamente el objeto de su exhibición. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 11 de 12. Registro Digital, 2028684. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el amparo contra la prisión preventiva justificada. Procede solo para los efectos del artículo 166 de la Ley de Amparo, sin que puedan ampliarse para los del diverso 61, fracción 17, párrafo segundo, del propio ordenamiento, aun cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal. Hechos. Una persona juzgadora de distrito concedió la suspensión provisional en el amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso a la persona quejosa para el efecto de que quedara a su disposición en lo que se refiere a su libertad personal, y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. En el recurso de queja interpuesto contra esos efectos manifestó que debieron incluirse los previstos en el artículo 61, fracción 17, párrafo segundo,
del propio ordenamiento, para que se suspenda el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio, porque en su demanda alegó violación a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el amparo contra la imposición de la prisión preventiva justificada procede la suspensión provisional, únicamente para los efectos del artículo 166 de la Ley de Amparo, sin que puedan ampliarse para los del diverso 61, fracción 17, párrafo segundo, del propio ordenamiento, aun cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal. Justificación. La Ley de Amparo, en su capítulo de suspensión en amparo indirecto, prevé reglas generales y específicas para su concesión y, para estas últimas, establece un catálogo de actos en los que precisa los efectos de la medida y son los que se deben otorgar. Por tanto, si respecto a la imposición de la prisión preventiva justificada se establecen expresamente los efectos de la suspensión en el artículo 166 de la Ley de Amparo, únicamente se debe atender a estos y, por ende, no aplican oficiosamente o a petición de parte las disposiciones generales, entre ellas, las del artículo 61, fracción 17, párrafo segundo, de la citada ley, aun cuando en la demanda se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal, porque dicha circunstancia, per se, es insuficiente para ello, ya que la finalidad de suspender el procedimiento es evitar un cambio de situación jurídica respecto al acto que se reclama, como pudiese acontecer en un auto de vinculación a proceso. En ese tenor, si la prisión preventiva que se tilda de inconstitucional tiene vigencia en el tiempo que dure el procedimiento, la continuación de sus etapas, intermedia, de juicio y hasta que se dicte sentencia firme, no produce un cambio de situación jurídica, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 2028685. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo contra una orden de aprehensión. Debe realizarse una interpretación conforme de las fracciones y 2 del artículo 166 de la Ley de Amparo, para que al establecer sus efectos no se realice una distinción basada en si se emitió o no por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hechos. Se promovió amparo contra la orden de aprehensión y se solicitó la suspensión del acto reclamado. La persona juzgadora la concedió en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo y, al fijar los efectos, realizó una distinción basada en si se trataba o no de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, en caso de que sí, para que la persona quejosa quedara a su disposición en lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en el que se encontrara y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento y, si no, para que no fuera detenida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se promueva amparo contra una orden de aprehensión, debe realizarse una interpretación conforme de las fracciones y 2 del artículo 166 de la Ley de Amparo, a fin de que al establecer los efectos de la suspensión no se realice una distinción basada en si el acto reclamado se emitió o no por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Justificación. Las distinciones contenidas en las fracciones y 2 del artículo 166 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que debe darse a la suspensión contra la orden de aprehensión o reaprehensión, fueron ajustadas en atención a lo propuesto en la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se planteó una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, a fin de que dicho precepto fuera coincidente con el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, toda vez que la prisión preventiva oficiosa establecida en el segundo párrafo del precepto constitucional señalado fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Tzompastle Tecpile y otros vs México y García Rodríguez vs México, no debe tomarse como parámetro para fijar los efectos de la suspensión la distinción entre si el delito amerita prisión preventiva oficiosa o no. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito.